Si me acompañan al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 8, del 8 al 11. Bien, si ya lo tienen, ¿me puede regalar un amén? Gloria a Dios. Bien, nos ponemos de pie para darles lectura, por favor. Le damos lectura y dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Oramos. Padre bendito de la gloria, en este momento, Señor, en este tiempo y en este día, venimos delante de tu presencia, Espíritu Santo, para que seas tú el que nos entregue una palabra, Señor, que nos ayude a seguir creciendo día con día, pero sobre todo a confiar en ti. A pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que tengamos que vivir, mientras estemos en esta tierra, que nuestra confianza siempre esté en ti. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Bien. Me gustó, bueno, ahorita lo leímos en la versión Reina Valera 1960. Sin embargo, me gustó otra traducción, que es la traducción en lenguaje actual. Yo la traje, se me hace un poco más clara a como nosotros ahorita manejamos. Si me permite, también le voy a dar lectura. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Wow, cuando lo leí en esta versión se me hizo un poco más comprensible. Pude entender muchas cosas. A manera de introducción, me gustaría que pudiéramos entender el contexto histórico que estaba viviendo en ese momento las personas que vivían en Esmirna, general y principalmente pues los cristianos, ¿no? ¿Cuál era la situación que ellos estaban viviendo en ese momento? Y para eso pude obtener algunos datos de esa ciudad.
El nombre de Esmirna proviene del griego antiguo smirra, que se refiere a la mirra. La ciudad de Esmirna era un lugar que se caracterizaba porque se producía ahí la mirra. La mirra es una resina que se obtenía de la corteza de un árbol y que se utilizaba principalmente para hacer incienso, perfume, algunas medicinas y un bálsamo con el que se embalsamaban los cuerpos pues ya una vez que fallecían. Esa era una de las principales actividades comerciales de Esmirna. Ellos ahí extraían la mirra y la exportaban a otros lugares. Hay un dato curioso que me llamó la atención. La mirra, como siempre la utilizaban para los cuerpos, para embalsamar los cuerpos, se le llegó a relacionarla con sufrimiento, con tristeza. Es como, por ejemplo, ahorita cuando nosotros vamos caminando por la calle y vemos un moñito negro, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Que alguien falleció, ¿no? Que en ese lugar pues están viviendo un luto, un duelo, ¿no? Así era con la mirra. ¿Y saben también qué otro dato curioso está? A nuestro Señor Jesucristo le dieron 3 regalos. ¿Sí recuerdan cuáles eran? Oro, incienso y mirra. Como si ya proféticamente se le estuviera anunciando el sufrimiento que él iba a tener que pasar. ¿Sí? O sea, como todo está ligado. Pero bueno, entonces, la ciudad de Esmirna, esa era una de sus principales actividades comerciales, ¿no? La mirra. Dice, era una ciudad ubicada a unos 60 kilómetros del norte de Éfeso. Era conocida porque en ese tiempo era una ciudad rica y próspera, debido a que tenía un puerto muy grande. Ahí llegaban los barcos y de ahí se movían muchas mercancías a diferentes lugares y era un punto en la ruta comercial que pasaba por India, por Persia, hasta llegar a Roma, que en ese entonces el que gobernaba todas esas zonas pues era el Imperio Romano. El Imperio Romano era el que gobernaba todo eso, todas esas tierras. Era una ciudad en donde se adoraban muchos dioses. Habían diversos tipos de dioses. La gente de ahí tenía muchas deidades y se caracterizaba por su lealtad al Imperio Romano. Incluso en la ciudad de Esmirna se construyó un templo para darle honor al César. Y había una ley que decía que todos los ciudadanos de Esmirna tenían que ir a ese templo a quemar incienso y declarar que el emperador era el señor de todo el imperio y el señor de todo, ¿no? Aquel que por alguna razón no cumplía con esa ley, incluso podía ser sancionado con la pena de muerte, porque se le consideraba que era una persona que era desleal al imperio. Entonces, si tú no cumplías esa ley, no ibas, quemabas incienso y declarabas que el César era el Señor, te podían quitar, ¿no? Te podían quitar la vida, te podían matar. ¿Sí? Bien, la actividad comercial, el trabajo y toda la actividad comercial estaba organizado por gremios, diferentes gremios, comerciantes, había pescadores, herreros, orfebres, todos los que tenían una actividad estaban organizados por gremios, así como ahorita, ¿no? Que hay sindicato de petroleros, de maestros, todos. Bueno, en la ciudad de Esmirna era algo similar. Y cada gremio se caracterizaba porque ellos tenían un dios que los representaba y un dios al que ellos siempre dedicaban su actividad, del que según ellos se veían favorecidos. O sea, que tú para poder ser comerciante, para poder ser herrero, para poder ser orfebre, necesitabas a fuerza pertenecer a un gremio y obviamente pues tenías que adorar a ese dios que representaba ese gremio y tenías que participar en los sacrificios que se hacían
Y así como hoy no hay un día especial en el que se celebra una fiesta, también ahí celebraban una fiesta a su Dios y tenían que participar. Entonces, para trabajar o para participar, tenías sí o sí que rendirle culto a la deidad que fuera del gremio, ¿no? Bien, la iglesia de Esmirna no se tiene un dato exacto de cuándo empezó, ni quién la empezó, cuándo empezó la iglesia cristiana ahí. Pero se cree que esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, porque la palabra nos dice en el libro de Hechos que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, y como leímos hace un momento, pues Esmirna estaba muy cerca de Éfeso. Incluso la palabra en el libro de Hechos nos dice que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso por un tiempo de 2 años. Entonces, probablemente en ese tiempo, como era un puerto muy cercano, pues seguramente el apóstol Pablo también fue a predicar a esa ciudad, y de ahí surgió esa congregación, ¿no? Esos cristianos o esa iglesia que surgió ahí en Esmirna. Entonces, viendo todo este panorama o viendo cómo estaba la situación en ese momento, podemos deducir que ser cristiano en Esmirna no era fácil. No era fácil. ¿Por qué? Para empezar, el gobierno, si tú, obviamente, como nosotros lo sabemos, si confesamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pues ya no, para nosotros ya no hay otro Señor más que Él. Y el imperio demandaba que tú declararas que era el César. Entonces ya ahí entrabas en un conflicto con la autoridad romana. Si querías trabajar, pues tenías que pertenecer a un gremio y tenías también que rendirle culto a uno de los dioses que ellos tenían. Entonces, para trabajar también tenías un conflicto ahí. Y si no estabas bien con el gobierno y no podías trabajar, ¿cómo creen que era su situación de ellos? Pues complicada, ¿no? Era muy, muy complicada. Ahora imagínense a alguien que recibe al Señor y que tiene, por ejemplo, comercios, negocios, actividades. ¿Qué creen que le pasaba? Pues le quitaban todo, perdía todo, ¿no? Bien, ya entrando en el contexto, yo dividí este mensaje de la iglesia de Esmirna en 3 partes. 3 partes. El Señor Jesucristo es el que le da este mensaje. Dice, escribe a la iglesia. Dice, al ángel de la iglesia en Esmirna, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es este? Nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando de Esmirna. Bien, si me ponen la siguiente, la otra imagen. Bien, yo dividí este mensaje en 3 partes. 3 partes. La primera parte, bueno, ahorita que lo ponga. 3 partes. La primera es un mensaje de reconocimiento. También es un mensaje de advertencia, porque el Señor Jesucristo le dice, hey, va a pasar algo. Pero también es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Bien, es un mensaje de reconocimiento, porque en el versículo 9 le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Nuestro Señor Jesucristo le dice, hey, estoy al tanto de lo que estás pasando. Estoy pendiente de lo que están viviendo. ¿Era difícil la situación? Sí. Pero Él les dice, yo sé qué es lo que ustedes están pasando. ¿Ustedes creen que en este momento, el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo está al tanto de lo que estamos viviendo nosotros ahora? Cuando pasamos cosas bonitas, Él está al tanto. Pero cuando vienen a nuestras vidas cosas difíciles, también Él está ahí. También está al tanto, también está pendiente. Él reconoce, el Señor Jesucristo reconocía la situación que ellos estaban viviendo. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. En la otra traducción dice, yo conozco las dificultades por las que ahora pasas, sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. Sé lo mal que hablan de ti. Bien.
Como les dije, en ese momento el Imperio Romano era el que gobernaba. Y el Imperio Romano se caracterizó por ser muy enérgico con aquellas personas que no se sometían a sus leyes, a sus costumbres, ¿sí? O que por alguna razón no eran leales al imperio. Por ejemplo, dentro de los castigos más comunes que el Imperio Romano les imponía a las personas que no obedecían, dice que uno era que les quitaban sus derechos como ciudadanos. O sea, le quitaban todo lo que ellos podían tener derecho. Lo que les decía, una persona, cuando le quitaban el derecho de ser ciudadano, esa persona ya no podía poseer bienes. O sea, de un día para otro quedaba en la calle. El imperio les quitaba todo, su casa, sus terrenos, todas las posesiones que tenía, se las quitaban. Destruían las iglesias o lugares donde se reunían. Llegaban, quemaban todo. En esa casa donde van, se reúnen, ¡fum!, quemaban todo. Los metían en las cárceles o en ese caso los calabozos, ¿no? Que eran lugares muy terribles, sin comer, lugares pues no había higiene en esos lugares, encadenados de pies, de manos, ahí morían, ¿sí? Y también algunos eran ejecutados de diversas formas, algunos los quemaban en las hogueras, o sea, ponían un montón de madera, y ahí los metían y prendían, o sea, vivos, ahí gritaban, ahí moría la gente. A otros los decapitaban, fue el destino del apóstol Pablo, ¿no? Y ese que hemos visto en las películas, que le ponen su cuellito, les cortaban la cabeza. También Juan el Bautista, ¿no? Fue una de sus muertes, decapitados. Los freían, ponían aceite a hervir y ahí los metían vivos, los quemaban. Lo hacían que fueran devorados por animales, como Daniel, ¿no? En el foso de los leones estaban los leones, los metían. Pero no eran leones que tenían ahí, a los leones los dejaban sin comer, para que cuando alguien llegara, y diferentes otros tipos de muerte, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo no fue el primero en ser crucificado, ni tampoco fue el último, pero era una de las muertes que el Imperio Romano hacía en contra de aquellas personas que por alguna razón no se consideraban leales al imperio. Y esto fue lo que le pasó a muchas de las personas de los cristianos de Esmirna. Ellos tuvieron que atravesar por esas situaciones y el Señor Jesucristo sabía que eso era lo que ellos estaban pasando. Él lo reconoció. Y hoy en día Él también reconoce la situación que muchos de nosotros hemos pasado, estamos pasando y ahorita vamos a pasar. ¿Sí? La segunda parte es una parte de advertencia. ¿Por qué? En el versículo 10, imagínense, de por sí la situación ya era complicada, ya era difícil. Vivir en Esmirna y ser cristiano era muy difícil. Y ahora el Señor Jesucristo les dice que esto se va a poner peor, se va a poner más todavía. En el 10 le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y ellos pero si ya estamos viviendo una vida muy difícil, no podemos trabajar, no tenemos libertad para creer en el gobierno, nos andamos escondiendo y todavía lo que viene va a ser peor. Dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días, ¿no? Aquí el término 10 días, por eso traje la otra traducción, porque no se refiere a 10 días así como ahorita, no, lunes, martes, miércoles, no. Se refiere a un tiempo que Dios tenía ya determinado. Dice la versión de traducción en lenguaje actual, dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad
confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades. Aquí es importante que nosotros podamos identificar y que no olvidemos que el diablo o que el enemigo o que Satanás no puede hacernos nada sin antes tener permiso ¿de quién? De Dios. Y eso la palabra nos lo deja claro con Job. ¿Sí? Cómo Dios le permitió acercarse a su familia, luego a su cuerpo, pero él tenía que pedirle permiso a Dios. También cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿no? Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. O sea, Satanás fue ¿a qué? A pedir autorización, ¿sí? Y entonces el Señor Jesucristo les dice, mire cómo es nuestro Señor que siempre nos avisa, siempre nos pone sobre advertencia de lo que va a venir, de lo que va a pasar. Y a ellos también les dijo, ¿saben qué? Muchos van a ser metidos en la cárcel y muchos de ustedes van a pasar por situaciones mucho más difíciles. ¿Sí? Por ejemplo, ellos tenían que sufrir ese tiempo. Y por ejemplo, hay un relato que encontré de Esmirna. El obispo de Esmirna se llamaba Policarpo. Muchos dicen que Policarpo fue discípulo de Juan, del apóstol Juan, y que incluso él fue el que lo estableció como discípulo, como obispo ahí en Mirna, ¿no? Como el pastor de esa iglesia. Incluso cuando el Señor Jesucristo dice, escribe al ángel de la iglesia, no era el ángel como tal, sino escribe a la autoridad, que era el pastor, el obispo de ese momento. Y muchos dicen que posiblemente era él. Él estuvo pastoreando en esa iglesia durante mucho tiempo, pero llegó un momento en que el imperio romano, como él no se sujetó a la ley del imperio romano, lo mandaron a arrestar. Ya él era una persona pues ya de una edad avanzada. Y cuentan los historiadores que cuando llegaron los alguaciles, o sea, los soldados romanos a detenerlo, él salió. Él se enteró desde mucho tiempo antes de que iban a venir por él y tuvo la oportunidad de escapar, pero no lo hizo. Él se quedó. Cuando llegaron los alguaciles, los recibió, les ofreció de comer, les ofreció de beber y les pidió la oportunidad de que mientras ellos comían le dieran una hora para que él estuviera orando. Incluso cuentan algunos historiadores que mientras los alguaciles estaban sentados comiendo, ellos sentían pena de que cómo puede ser posible que venimos nosotros a arrestar a este hombre y todavía nos ofrece de comer, nos ofrece de beber, y lo oímos cómo está orando y pidiendo por nosotros que este pecado Dios no nos lo tome en cuenta, ¿no? Y una vez que se lo llevan, ahí el procónsul romano le dice, mira, la gente aboga por ti, todo el mundo dice que eres una buena persona. La verdad no te quiero matar. Nada más niega a Jesucristo y di que eres leal al César y que Él es el Señor y ya vete a tu casa. Y él le contestó y le dijo, ¿saben qué? No, durante 86 años le he servido a mi rey y nunca me ha hecho nada malo. Nunca me ha pagado por mal. ¿Cómo lo voy a negar ahora? Y Policarpo fue quemado en la hoguera. Así murió. Incluso en la narrativa dice que cuando él se estaba quemando, no escuchaban ni siquiera ningún grito de dolor, por lo que mandaron a que un soldado con una lanza lo terminara de matar. Así fue como murió él, ¿no? Y muchos más que han muerto, ¿no? O que murieron en esa situación. Entonces el Señor les dice que lo que estaban viviendo y lo que venía era peor. Era un momento, pero era un momento que ya estaba determinado. Dios había determinado hasta un tiempo específico que ellos iban a vivir ese sufrimiento. Entonces, nosotros podemos entender que a veces pasamos por situaciones difíciles, complejas, a veces pobreza. Yo sé lo que les digo, a veces no tener para comer, literal, no tener para comer.
a veces ver qué vas a hacer, a veces, y hay momentos en los que a veces nos preguntamos, Señor, pero si yo te sirvo, pero si yo soy fiel con esto, pero si yo hago esto, pero si yo, ¿sí? Y nos pasa esa idea, ¿no? Y en ese momento donde nosotros debemos de ser fieles y leales. Para eso era la prueba, para que ellos vieran si su lealtad era con Dios. Y un mensaje de esperanza, porque después de todo eso, a pesar de la advertencia, también se les da un mensaje de esperanza, ¿sí? Más adelante dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La otra versión dice, pero si confían en mí, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. O sea, hermanos, la vida en esta tierra no la tenemos garantizada. Y creo que hoy fuimos testigos de eso. Hoy fuimos testigos de eso. Dios tiene un tiempo determinado para nosotros en esta tierra. Y en cualquier momento puede llegar, se puede terminar ese tiempo. Pero Él nos dice, nuestra esperanza es, si confían en mí, dice, hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hace tiempo a mí se me cambió el chip de vivir la vida en la tierra como una asignación temporal. Y la verdad es que la Biblia da muchísimos, nos habla mucho acerca de eso. Habla acerca de que la vida es un humo. A veces dice que el hombre es como la hierba que crece y un día crece y al otro día se muere y se echa. O sea, así somos nosotros. Ese es nuestro destino de todos los seres humanos. Pero los que hemos confiado en Dios, tenemos la esperanza de que si somos fieles hasta la muerte, tenemos una esperanza después de la muerte. Después de la muerte. ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona hoy en día? 80, 85 años. Poniéndole que por alguna otra razón viva hasta esa edad. 85 años. ¿Y después de eso qué sigue? La eternidad. ¿Qué es mejor, 80 años o la eternidad? A lo mejor en esta tierra y la verdad es que nos va a tocar vivir momentos difíciles. A veces he escuchado a algunos que dicen, acércate a Jesús y todo va a estar bien. La verdad es que no es así, hermano. No es así. ¿Vas a tener que enterrar papá o mamá? Sí, aunque confíes en Dios. ¿Vas a tener que pasar pobrezas? Sí. ¿Vas a tener que en algunos casos pasar dificultades? En algunos casos vas a vivir situaciones en las que vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué se murió él si servía? ¿Por qué se murió él si era una persona buena? Ahora este año hemos tenido en mi familia que pasar algunas situaciones en las que yo también me pregunté, ¿por qué? Murió una pastora que a mí me dio clases cuando yo era joven, ¿no? Ella era maestra de jóvenes en ese entonces, ya ahí se hizo pastora, estuvo en una iglesia como 2-3 años. Fue una misión que empezó y de ahí ella fue y de ahí se hizo una iglesia y ahí estuvo. Y en el mes de febrero, si mal no recuerdo, avisaron que le había dado un infarto y se murió. Se murió la pastora. Créeme que mucha gente nos quedamos así, wow. Una mujer entregada a Dios, que le servía, que dio su tiempo, que dio su dinero, que dio su vida, que ese lugar era un rancho y allá se fue al rancho, ¿sí? Y allá murió. Hace apenas un par de semanas falleció una prima también
Algunos por ahí publicamos ahí en el Face, una prima que igual era de las que danzaba en la iglesia. Por cuestiones económicas, mis tíos ya no le pudieron pagar la carrera. Se fue a la ciudad de Mazatlán, porque allá estaba su hermana, a trabajar para poder pagarse su carrera. ¿Sí? Allá se congregaban en una iglesia allá en Mazatlán. ¿Sí? Y un día que estaba en una esquina de un Oxxo esperando a su hermana, porque se iban a encontrar, venía una persona, perdió el control de su carro, ¡pum!, se la llevó y la aplastó contra. Ya ve que los Oxxos tienen un tubo grandote donde está el espectacular de oso, ¿no? Ahí la aplastó el carro, ¡pum! Le destrozó las piernas, ya no pudo recuperarse, cayó en coma y se murió. 27 años. Y de toda la familia nosotros decimos, pues ella era de las más centradas, la que más estaba. Mis tíos no lo podían creer. Y ¿sabe qué? Son cosas que a algunos nos va a tocar pasar. Pero nuestra esperanza no debemos. Hoy que estábamos ahí, yo decía, Señor, estábamos ahí, estaba el ataúd y estábamos todos. Y de repente empezamos a cantar, gracias Cristo. Al principio dije, Señor, es difícil darte las gracias en este momento. Pero después llegó una paz y un sentimiento y después como que el pensamiento cambió. En lugar de decir, ¿por qué dices gracias? Porque vivió en un tiempo, porque su familia de nuestra hermana la tuvo, porque ella tuvo a sus hijos, ellos van a quedar en esta tierra, su esposo estuvo con ella en un tiempo. Entonces, en lugar de decir ¿por qué dices? Gracias. Gracias. Porque hasta ese tiempo algunos de ustedes fueron sus alumnos de ella, ¿no? La tuvieron como maestra. Gracias, Señor, porque usaste a esa persona para que nos enseñara. ¿Sí? Y eso es esa es la esperanza, hermanos. Ese es el mensaje que hoy vengo a decirles. O el mensaje que nosotros podemos aprender de esta iglesia. Lo que les decía, van a pasar situaciones difíciles. Otros vamos a pasar situaciones más difíciles todavía. Pero al final nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Y aquel que tenga la esperanza en la tierra, en las cosas, en un trabajo, en una institución. A veces yo ponía mi confianza en una institución o en algunas, pero realmente nada nos va a sostener más que Él. Más que Él. Amén.